La linterna. Cadena COPE. Estar informado. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hay luz en la linterna en la cadena COPE. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Con esta música de Rasmaninov, sobre un tema de Paganini, arranca la nueva novela de Paloma Sánchez Garnica, La sonata del silencio, que ha publicado la editorial Planeta, una historia de vidas cruzadas, en plena posguerra, donde la música clásica es un importante hilo conductor. A lo largo de 900 páginas, Marta Rivas, la protagonista de La sonata del silencio, tendrá que buscar su lugar en el mundo en un Madrid de cenizas, extraperlo e ilusiones. Paloma Sánchez Garnica, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a La linterna. Muchísimas gracias. Marta Rivera de la Cruz, ya saben ustedes, la habitual colaboradora de La linterna, que enseguida contará otros libros, otras letras con noticias. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal? Buenas noches. Has hablado mucho y bien de este libro, ¿verdad? Bueno, es que me ha gustado mucho. Entonces, yo sabes que siempre intento hablar bien de los libros. Pero si encima son de, como este caso, un libro que me gusta, que creo que va a gustar a la gente, porque también es importante eso, y además es de una amiga como Paloma Sánchez Garnica, pues entonces ya se junta todo y el efecto es ese. Paloma, ¿cómo surge esta novela en tu cabeza y cómo fue el proceso que concluyó en este libro de 900 páginas? Pues lo de la segunda pregunta de 900 páginas no me lo digas porque me pongo a escribir y la verdad es que no me di cuenta del volumen no me di cuenta del volumen que tenía hasta prácticamente el final, porque además es que no había forma no había otra forma. Cuando estás contando una historia y la tienes en la cabeza, va surgiendo, los personajes van contando su propia historia y no soy yo dueña de su historia, entonces hay que dejarles. ¿Y cómo surge? Pues a raíz de contar y entender muchas cosas cuando escribí Las tres heridas, la anterior novela, quería saber, porque sabemos muy poco, cómo se vivió esos primeros años de posguerra. Ajá. Esos primeros años de falsa paz, de una recuperación psicológica, física, mental de una guerra tan terrible. Uh-huh. Y cómo entender cómo la sociedad retrocedió prácticamente en conciencia, en la manera de actuar y en las leyes a los finales del siglo XIX. El punto de vista desde el que se cuenta la novela es claramente el de la protagonista Marta Rivas, ¿no? Bueno, Marta es una de los personajes más potentes, pero también hay otros personajes que tienen su propia historia. Uh-huh. ¿Por ejemplo? Pues los dos amigos, uh-huh. El marido de Marta Rivas, que es Antonio, y su amigo Rafael Figueroa, que, bueno, su amistad determina mucho la vida, no solamente de sus mujeres, sino también de sus hijas y de sus hijos. Ramón García Pellegrín, tu pregunta en esta noche a nuestra invitada. Sí, Paloma, es una novela que reivindica la figura de las mujeres en un momento tan complicado, en una situación tan dura de supervivencia como fue la posguerra española, ¿no? Más que reivindicar, yo creo que lo que pone de manifiesto lo que hemos... primero, la suerte que tenemos las mujeres que hemos nacido ya pues a partir de los años 60 y que hemos conseguido esa evolución. Yo tengo 52 años, nací en el 62 y ya conocí un poco esos coletazos, porque lo que hay allí, lo que se cuenta en la historia, en la sonata del silencio, empezó y arrancó en los años 40, pero se mantuvo en los años 50, en los años 60, en los años 70, haciendo algunas aguas en algunas cosas, pero... Y en los años 80, en los años 70-80, cuando llegó la democracia, cambiaron las leyes, pero las conciencias han tardado mucho en cambiar. Y todavía hay coletazos, cosas, pero sobre todo he querido y quería, al escribirlo, poner de manifiesto lo que pasó, ¿no? Después del aire de libertad muy corto y muy aparente que llegó, ciertamente llegó a muy pocas mujeres, que supuso la Constitución del 31 y las leyes que salieron de ella, eso se cortó, y no solamente se cortó, sino que se volvió, como te he dicho antes, al
un retroceso, tuvo un retroceso para la mujer sobre todo, para la sociedad en general, pero sobre todo para la mujer, pues a las leyes, al Código Penal de finales del siglo XIX, a las leyes, a las normas, a la conciencia, a la mentalidad. Fue una época oscura. Muy oscura, muy gris. Marta. Pero esta es una novela sobre la posguerra donde no se habla de política. O sea, la política es un trasfondo que está ahí, pero no es una novela de choques políticos, de bandos, no. O sea, es una novela de sociedad, de lo que le pasaba a la gente en las casas. De personas, sí. Además, la novela se desarrolla básicamente en una escalera, ¿no? En un edificio donde hay varios pisos en los que pues unos viven en la abundancia y otros viven de manera miserable. Ese es el esquema de historia de una escalera de Moro Vallejo. Sí, ¿no? sí, es un poco esa mentalidad. Y hay dos generaciones, la generación de los padres, la nueva generación de hijos ya adolescentes, hijos jóvenes que asumen y tienen que asimilar esos errores que muchas veces tienen los padres, errores del pasado, determinaciones amistades malentendidas, sobre todo la amistad de los dos hombres, que determina pues el destino de toda su familia. Estamos hablando con Paloma Sánchez Garnica, que es la autora de la Sonata del Silencio, que ha editado Planeta. ¿Qué Madrid de los años 40 describes? ¿Qué Madrid sale en la novela? Pues el Madrid del Chicote, del restaurante Horcher, del Palace, pero también el Madrid de los Carboneros, el Madrid del Straperlo, el Madrid del frío, un Madrid en el que la gente se tenía que buscar la vida para encontrar medicinas, y porque dependía de si tú tenías o no tenías, podías morir por no tener pues penicilina o no tener medios para curarte. Es un Madrid de contrastes, porque en este Madrid de contrastes, en este Madrid de posguerra, de los primeros años de la posguerra, había gente que vivía en la abundancia y que tenía mucho, pero la generalidad era pues la gente que tenía problemas para comer a diario, y problemas para tener, no solamente para comer, para tener lo más elemental como es una pastilla de jabón o para peinarse o para abrigarse simplemente. ¿Ha habido que investigar mucho, leer mucho para crear ese panorama de Madrid, o también cuenta lo que a una le han contado? Leer mucho, yo leo mucho, ¿no? Porque yo creo que lo que te cuentan, hombre, y también un poco la experiencia vital, porque ya digo que al final venimos de esa época, ¿no? De aquellos barros y vienen estos lodos, pero yo leo, me documento básicamente leyendo muchísimo de esa época, novelas de esa época, aparte de ensayos, sobre todo novelas de esa época. La música clásica es casi un personaje más, ¿no? Sí. ¿Por qué? La música puede ser para algunos de los personajes una tabla de salvación, y para otros es un rival imbatible. La música tiene un poder extraordinario. Yo para esta novela he visualizado a músicos, a violinistas y a pianistas, sobre todo a violinistas, y es sorprendente la transformación que se produce en ellos en el momento en que empiezan a tocar las piezas musicales, ¿no? La música es algo... yo no soy entendida en música, pero siento la música. ¿Ha escrito una novela escuchando esta música? Sí, y cada pieza está elegida de acuerdo con el momento, de acuerdo con lo que yo pretendía que sintiera el personaje. Por lo tanto, yo recomiendo que cuando se lea, o por lo menos después, pero cuando se lea, busquen esa en siguientes ediciones se puede vender el disco también con la novela. Se podría, porque es que tiene su sentido, no están elegidas al azar. Busqué mucho y pensé mucho, y lo que yo quería mostrar en ese momento con respecto del personaje, lo que siente, tiene mucho que ver con la música de él. Qué curioso esto de escribir con música. Sí. ¿O no, Marta? Yo es que cuando escribo no quiero escuchar nada porque me distraigo. Pero sí es verdad que esta novela, la música es otro personaje de la novela, porque la música hace que cambie el destino de muchos de los personajes. A esta novela, si le quitas la música, te sale otra novela distinta. Sí. Es que la música, como he dicho, es la tabla de salvación para alguno de los personajes. Y provoca encuentros también. Provoca encuentros. Determina la vida
de los personajes. La música se desliza por la vida de los personajes y condiciona mucho la forma de actuar de algunos. Y muchas veces les ayuda y otras veces les hace cometer errores. Por esa pasión de la música, hay algún personaje que comete errores graves. Y luego hay una escena que me gusta mucho, que es cada vez que Marta y su marido han caído en desgracia por un error que ellos no cometieron, pero han caído en desgracia y se han quedado sin nada, y entonces se quedan sin su casa, y el piano de cola de Marta pasa a ser propiedad del mejor amigo de su marido, y ella va alguna vez a esa casa y ve el piano. Claro. Un piano que sabe que aunque le dan permiso, ¿no? Tú ven cuando quieras a tocarlo, pero ella por orgullo ya no puede. No puede tocar. No puede, porque además el causante de su desgracia es una amistad malentendida, una lealtad malentendida de su marido hacia su amigo del alma, que es Rafael, y bueno, pues se ven arrojados a una situación de miseria por una amistad, una lealtad malentendida y... Pues lo que son, bueno, pues eso, las lealtades que te crees que estás haciendo un favor, un gran favor, o que le estás salvando el pellejo a tu amigo y no solamente caes tú en desgracia, sino que haces caer, arrastras a esa desgracia a tu mujer y a tu hija y no eres capaz de salir, de reaccionar. Y es lo que le pasa a Antonio, porque muchas veces a mí me dicen lectores, es que Antonio podía reaccionar, es que Antonio Montejano, el marido de Marta, sufre la presión social, porque en esta sociedad había la presión legal hacia las mujeres era total, o sea, las mujeres estábamos totalmente incapacitadas para hacer todo prácticamente, pero también había una presión social. La gente, la sociedad, las murmuraciones determinaban mucho la forma de actuar y también determinaban a los hombres. Y en este caso Antonio, el sentirse humillado porque Marta no sale a trabajar, porque ¿cómo va a salir a trabajar? Yo soy el que tengo que... Pero él está enfermo, está mal y no puede trabajar y no es capaz de asumir que su mujer pueda trabajar y pueda sacar adelante a su familia. Dígame una cosa más, ¿le gustaría ver esta novela en una serie de televisión o en una película? Es que la serie es otro mundo distinto. Claro que me gustaría, pero Un poco de vértigo, ¿no? renunciaría a la novela, porque al final pasaría a ser un guión de un guionista, pero no lo sé, cuando se plantee estará ahí encima de la mesa. De momento hay que leer La sonata del silencio, sí. editada por Planeta, que ha escrito Paloma Sánchez Garnica y que recomendamos a los oyentes de La Linterna en este mes de julio, por supuesto que sí. Gracias por estar con nosotros, Paloma, que le vaya bien. Muchísimas gracias, encantada. No te muevas, Marta.